Matemática, eje, álgebra y funciones. Tema, completación de cuadrados. Lo primero que debemos ver es el cuadrado binomio. El cuadrado de un binomio, del binomio a más b, es el cuadrado del primer término más el doble del producto de los términos más el cuadrado del segundo término. Y es esta expresión del cuadrado binomio lo que nos va a interesar ahora en la completación de cuadrados. Por lo tanto, hay que tenerlo en mente durante toda la presentación. Veamos la completación de cuadrados. Esta consiste en, dado una expresión, la expresión de la derecha, encuentre su cuadrado binomio, o un cuadrado binomio que se aproxime lo más posible a la expresión de la derecha. En este caso, en este ejercicio, nos dicen que el primer término del cuadrado binomio debe ser A, y solo nos piden encontrar el segundo término. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Realicemos este cuadrado binomio. Este en teoría debería ser el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces, eso debería ser igual a la expresión de la derecha. Ya tenemos a cuadrado, entonces no nos interesa más esa expresión. Tenemos un 2a por el signo de interrogación. Y esta expresión debería ser igual a la expresión 16a, ya que es la única expresión, además del 64, que se encuentra a la derecha, pero que solo tiene la expresión a, porque notemos que el signo de interrogación al cuadrado solo será un número. Entonces 2 veces a por el signo de interrogación tiene que ser igual a 16a. Entonces, resolviendo la ecuación, el signo de interrogación tiene que ser igual a 8. Y en efecto, 8 por 2a me da 16a. Entonces, en teoría, la expresión de la derecha debería ser el cuadrado de a más 8. Pero debemos verificar el último término, que el signo de interrogación al cuadrado, o 8 al cuadrado, sea en efecto el último término de la expresión de la derecha, es decir, 64. Y en efecto, 8 al cuadrado es 64. Entonces, habremos completado con un cuadrado binomio la expresión de la derecha. Hay otros casos de completación de cuadrado en donde el resultado no sea solamente el cuadrado binomio, sino que hay que agregarle algo o quitarle algo. En este caso, la expresión de la derecha, que se parece mucho a la expresión del inicio del primer problema, nos hace intuir que hay un cuadrado binomio de la forma a más 8. Porque claro, el cuadrado de esto es a cuadrado más 16a más 64. Pero observamos con la expresión de la derecha que el primer término está bien, el segundo término también es lo mismo, pero el último término tiene un problema, 64 y 60. Entonces, ¿cómo arreglamos esta situación? Simplemente le sumamos 4 a nuestra expresión y se la restamos exactamente con la misma expresión. De esta forma habremos mantenido la igualdad. Notemos que 4 menos 4 es 0 y la igualdad se mantiene. Entonces la completación de cuadrado de la expresión de la derecha debería ser el cuadrado de a más 8 menos 4, donde el cuadrado de a más 8 nos engloba toda esta expresión hasta el más 4, y luego el menos 4, bueno, nos engloba solamente el menos 4. De esta forma habremos hecho una completación de cuadrados de la expresión de la derecha. También hay casos en que no dan ninguna pista para resolver el cuadrado binomio, sino que solamente nos dan la expresión de la derecha. En la mayoría de los casos, este será el caso general. Siempre nos vamos a encontrar con expresiones de la derecha y debemos encontrar un cuadrado binomio que más se aproxime a la expresión de la derecha. Entonces, lo primero que debemos ver, y hay que notar antes que este problema tiene muchas soluciones, muchos cuadrados binomios se le pueden aproximar, pero veamos una solución. Debemos observar y concentrarnos en el cuadrado que encontremos, en este caso x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4x al cuadrado es el cuadrado de 2x. Y ya nos intuimos que la completación de cuadrado va por la expresión 2x. Entonces vamos a escribir aquí patudamente que el cuadrado de binomio, o la completación de cuadrado de la expresión de la derecha, va a empezar con 2x.
Y ahora solamente nos vamos a concentrar en qué debe ir en el segundo término. En el segundo término, pongámosle un signo de interrogación y hagamos lo mismo que hicimos anteriormente. Este cuadrado de binomio debería ser 4x al cuadrado, que es el primer término que ya lo hemos resuelto, más el doble del primer término por el segundo, más el cuadrado del último término. Entonces la expresión 32x, aquí en el sector derecho, nos hace intuir que debería ser igual a esta expresión, ya que esta expresión tiene un x. Entonces, 4x por el signo de interrogación debería ser igual a 32x. Esto quiere decir que el signo de interrogación debería ser igual a 8. Porque claro, 8 por 4 da 32 y por nuestro x da 32x. Entonces 32x podemos escribirlo como el doble del primer término por el segundo término. Y ahora nuestro cuadrado binomio supuesto nos dice que 60 debería ser el signo de interrogación al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado. Pero 8 al cuadrado es 64, y solo aquí tenemos un 60. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Sumamos y restamos lo que queremos, que en este caso es un cuadro. De esta forma, 8 al cuadrado sería 64, y para mantener la igualdad, restamos 4. Entonces, la completación de cuadrado de la expresión de la derecha sería el cuadrado de 2x más 8 menos 4. De esta forma, habremos completado cuadrados de esta expresión de la derecha. Continuemos. Nuestro ejercicio era completar el cuadrado de esa expresión, que recordemos era el cuadrado de 2x más 8 menos 4, ya que en efecto si completamos esto nos da 4x cuadrado más 8 por 2 por 2, 32x, más 64 y menos 4. Y en efecto esto es lo mismo que la expresión inicial, ya que 64 menos 4 es 60. Entonces veamos un último ejemplo, usar lo anterior para solucionar esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Esta es una ecuación de segundo grado. Bueno, completamos cuadrados, cosa que ya habíamos hecho. Esta expresión de la izquierda nos queda 2x más 8 al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces 2x más 8 al cuadrado es igual a 4. Ahora aplicamos la raíz y consideramos las soluciones positivas o negativas porque estamos en una ecuación. Esto nos queda 2x más 8 igual a más o menos 2 como posibles soluciones. Por lo tanto, x debería ser más o menos 2 menos 8 dividido en 2. De esta forma, habremos resuelto una ecuación de segundo grado simplemente sabiendo completar cuadrados. Y claro, aquí hay dos soluciones. Una de ellas es con el más 2. 2 menos 8 es menos 6 dividido en 2, menos 3. Y la otra es con el signo negativo. Menos 10 medios son menos 5. Entonces habremos resuelto, y observen aquí lo interesante de todo esto, solo sabiendo completar cuadrados, una cosa que con algo de práctica es bastante sencilla, habremos resuelto una ecuación de segundo grado.